No todo lo sagrado fue luz. En las sombras de los templos, donde la mirada de los dioses parecía caer desde estatuas inmóviles, se realizaban actos que hoy serían impensables. Ritos oscuros. Sacrificios sellados en el silencio. Pactos con fuerzas que no hablaban el idioma de la misericordia. La historia ha cubierto estos hechos con capas de polvo y vergüenza. Pero aún susurra. Aún recuerda. En lo profundo de los zigurats sumerios, los sacerdotes del dios Enlil no solo ofrecían incienso. Ofrecían sangre. La creencia era simple y aterradora. Cuanto mayor el dolor, más fuerte era el mensaje para los dioses. Hombres y mujeres, elegidos como puros, eran bañados, perfumados, y luego entregados al filo del ritual. No por crueldad, sino por devoción. En Egipto, bajo el velo de lo divino, se realizaban rituales donde los vivos se enterraban con los muertos. Sacerdotes sellaban tumbas sagradas con sirvientes, esposas o guardianes dentro. Creían que el alma del faraón necesitaría compañía y protección, incluso si eso significaba enterrar vivos a otros con él. Pero no fueron los únicos. En Cartago, los sacerdotes de Baal encendían hornos de piedra donde se ofrecían a los niños primogénitos. La música, los tambores y las flautas, no eran por devoción. Eran para silenciar los gritos. Para que el pueblo no escuchara el precio del favor divino. Los aztecas, maestros del calendario, astrónomos precisos, también creían en el pacto de sangre. Sus pirámides eran escenarios de sacrificios masivos. Corazones aún latiendo eran ofrecidos al sol, para que no muriera. Para que el ciclo del día continuara. Miles. Sí, miles murieron bajo el cuchillo sagrado, y la multitud lo celebraba. Los druidas, en los bosques oscuros del norte, realizaban rituales donde los cuerpos eran colgados en árboles, desangrados bajo la luna. Ellos no lo veían como muerte, lo veían como intercambio. Como energía liberada a la tierra, al bosque, a los dioses invisibles que caminaban entre la niebla. Incluso en el cristianismo primitivo, hubo oscuridad. Durante siglos, la Iglesia ocultó los rituales de flagelación, los ayunos extremos hasta la locura, los encierros de por vida en celdas de piedra, donde monjes eran condenados a orar sin cesar hasta morir. Todo por redención, por obediencia, por temor. En la India antigua, las devadasis, mujeres consagradas a los templos, eran iniciadas desde niñas en rituales que no eran sagrados, sino esclavizantes. Eran ofrecidas a sacerdotes y nobles en nombre de las deidades. Nadie se atrevía a cuestionarlo. Era voluntad divina. Los misterios eleusinos en Grecia hablaban de iluminación, pero escondían iniciaciones intensas, con sustancias alucinógenas, ayuno extremo, visiones forzadas, y a veces, desapariciones. No todos los iniciados volvían. ¿Y los oráculos? Aquellas mujeres que hablaban con los dioses, en realidad inhalaban gases tóxicos que brotaban del subsuelo. Tenían visiones, sí, pero a costa de sus cuerpos. De su cordura. Todo esto se hizo en nombre de lo sagrado. En nombre del orden cósmico. De la voluntad divina. Porque en la antigüedad, el límite entre fe y horror era delgado, y se cruzaba con facilidad. ¿Eran estos rituales monstruosos? ¿O eran reflejo de un entendimiento perdido? ¿De una conexión con fuerzas que hoy hemos olvidado? ¿O simplemente tememos? Hoy, las cenizas de esos tiempos aún reposan bajo piedras antiguas, bajo templos reconstruidos, bajo capas de historia oficial. Pero los ecos siguen. Quizás, si escuchas con atención, aún puedas oírlos. Pero el terror sagrado no terminó en la antigüedad. A medida que los siglos avanzaban y la luz del conocimiento parecía abrirse paso, los rituales se ocultaron. Cambiaron de forma, pero no de esencia. El sacrificio dejó de ser físico, y se volvió mental, espiritual, emocional. En la Europa medieval, las llamadas posesiones demoníacas eran, muchas veces, mujeres sabias, sanadoras, parteras, acusadas de brujería. La Iglesia, vestida de cruz y autoridad, aplicaba rituales de exorcismo que eran, en realidad, torturas ritualizadas.
Se decía que era para salvar sus almas, pero rara vez sobrevivían. Los inquisidores eran sacerdotes. Sus métodos: fuego, látigos, garras de hierro. Todo en nombre de Dios. Y cada grito era una plegaria retorcida. Incluso en monasterios aislados, había ceremonias que nadie osaba registrar. Ritos nocturnos. Silencios que pesaban más que las campanas. Algunos monjes hablaban de presencias, de visiones, de voces en los muros. ¿Era fe? ¿O locura disfrazada de devoción? Y más allá de Occidente, en el corazón de África, Asia y Oceanía, se realizaban ritos de iniciación donde los adolescentes eran marcados, sangrados, aislados en la selva o el desierto. Solo si sobrevivían, eran considerados dignos. Dignos de saber. Dignos de pertenecer. Esos pueblos entendían algo que el mundo moderno ha olvidado, que el conocimiento real no se entrega. Se gana. Y a veces, se arranca con dolor. Hoy, en los museos, vemos máscaras, cuchillos rituales, estatuillas de dioses olvidados. Los miramos como piezas antiguas, como si fueran parte de una historia muerta. Pero no están muertos. Esos objetos aún vibran. Aún guardan memoria. Memoria de cantos, de gritos, de pactos sellados en sangre. Los secretos de los religiosos de la antigüedad no desaparecieron. Se escondieron. Se disfrazaron. Esperan en el umbral de lo invisible. Y a veces, solo a veces, se dejan ver, cuando el alma está lo suficientemente silenciosa para escuchar.